Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Saludos de nuevo, de regreso acá en el segundo segmento de este programa, interesantísimo hoy. Adelante, Jenny. Doctor, hablando de cáncer y medicina tradicional china, ¿qué es el cáncer de próstata y qué se usa en la medicina oriental para los casos de cáncer de próstata? El cáncer de próstata es una enfermedad de células malignas que se origina en los tejidos de la próstata. Las señales exclusivas del cáncer de próstata no hay exactamente, porque muchas de las señales pues confluyen con otras enfermedades, como es la misma inflamación de la próstata, que puede producir retención de orines o dificultad para orinar, aumenta la frecuencia urinaria. La persona se levanta incluso muchas veces durante la noche para ir a orinar. Sangramiento puede producir también durante el orine y mucho dolor, incluso de la espalda baja, porque es muy interesante, los nervios que alimentan la próstata, pues también son los que alimentan el nervio cavernoso y también la parte de la vejiga. O sea, es muy interesante porque incluso cuando hacemos acupuntura en la región pélvica, pues esos mismos puntos que se estimulan, por ejemplo, para tener una mejor función eréctil por medio de acupuntura, pues también son los mismos puntos que también se usan para reducir la inflamación prostática. Es muy interesante esa conexión a nivel de medicina tradicional china, pero generalmente es una enfermedad maligna que se produce, o sea, de células malignas que se producen en la próstata. Y la medicina tradicional china pues tiene tratamientos muy efectivos, tanto para tratarlo de forma complementaria como también como alternativa para aquellas personas que también ya son refractarios a ciertos tratamientos, se hicieron ciertos tratamientos hormonales y no le ayudó o no le ayuda, o las personas simplemente el cáncer no ha salido de la próstata, de la cápsula, y quiere salvar la cápsula. En medicina convencional usualmente le dicen, bueno, las opciones son implantarle semillas radioactivas o si no, hacerle una ablación prostática mediante congelación o incluso lo que también llamamos HIFU, que es a través de calor. O sea, la destrucción de la próstata, la glándula, y eso pues puede ser efectivo, pero va a dejar secuelas permanentes, secuelas muy serias. Va a dejar a la persona quizás pues no solamente impotente sexualmente, pero también con incontinencias y muchas otras dificultades. Y entonces muchas veces pues la persona por lo menos en China, pues usa mucho la alternativa de la medicina tradicional china para resolver el cáncer prostático, principalmente cuando en la escala de Gleason está menor de 7 o menor de 9, que no se ha salido todavía de la próstata y se puede tratar. Hay muchas opciones de tratamiento con medicina tradicional china, y una de ellas es a través de introducir antineoplásicos de origen herbario en forma de inyección en la cápsula, en la próstata directamente, guiado con ultrasonido,
o en la región pireneal, y se obtienen resultados muy, muy interesantes, muy buenos. Esos tratamientos, la mayoría de ellos en Occidente se desconocen, pero son tratamientos disponibles en medicina tradicional china y tienen mucho uso, tanto en combinación con los tratamientos convencionales como también como alternativa. Doctor, ¿el cáncer de próstata es deficiencia de yin? Puede ser deficiencia de yin, pero generalmente es el sexo yang. Exceso yang en la región pélvica. El sexo yang en la región pélvica es una terminología que en medicina tradicional china connota que puede haber historial de infección en la próstata o en la vía urinaria que afecta a la próstata. Que ahora, no es una infección reciente, sino crónica. Por lo que escucho que usted explica, el diagnóstico en la medicina tradicional posibilita indicar un tratamiento individualizado a los pacientes porque tratan la causa que lo origina. Es correcto. Pero que para nada excluye, contrario a lo que muchas personas piensan, incluso algunos médicos erróneamente, médicos convencionales y también médicos de medicina tradicional china, erróneamente creen que pues hay que hacer o uno o la otra, y no es verdad, no es cierto. Incluso en los mejores hospitales oncológicos en Asia se usa la medicina integrada. En oncología es donde más se usa la medicina integrada, porque los beneficios son extraordinarios para los pacientes. Tenemos también al doctor Dopico que nos acompaña hoy en el programa y quiero hacerle una pregunta. Doctor Dopico, usted, además de ser médico licenciado en medicina oriental, es oncólogo de medicina convencional. Así es. Basado en su experiencia, ¿por qué cree usted que algunas personas no usan la medicina tradicional china hasta ya avanzada la enfermedad? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que todo tiene una fundamentación lógica. Vamos a partir del principio que el paciente tiene derecho, por ser un ser humano, de poder escoger, y a veces eso es lo que se limita. ¿Por qué llegan tarde? Porque generalmente pues hay un desconocimiento muy general en la población y en específico en la medicina, en los médicos convencionales, de todo el procedimiento y de las posibilidades que existen que brinda la medicina oriental. Y la medicina oriental, indiscutiblemente, y el doctor Land decía ahorita una palabra muy, muy importante que siempre hemos repetido en el programa, no es uno o el otro, no, es integrar la que corresponda a cada paciente individualmente utilizar. ¿Qué pasa? Como el paciente no tiene la opción, porque los seguros médicos no incluyen nada de esto, son dominados por la empresa de seguros médicos, las industrias farmacéuticas son las que rigen las políticas de los seguros médicos. Y como es lógico, la medicina oriental, por lo menos hasta ahorita, no se incluye en lo fundamental. En algunos casos incluyen la acupuntura como procedimiento, pero no la medicina oriental como fuente de diagnóstico, tratamiento a los pacientes, y más en el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes los guían por la normativa, los protocolos establecidos en la medicina occidental de lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer y lo que le pueden hacer. Y una vez que el paciente empieza ya a agotar todos los recursos sin poder tener esta segunda opción, porque no lo conoce, o porque el médico no tiene, vamos a decir, el conocimiento suficiente para volverlo a incluir como parte integrada del tratamiento de cada paciente, pues entonces los pacientes llegan a través de enterarse muchas veces de la referencia de otros pacientes. Nosotros en la clínica tenemos los jueves, yo no sé, usted lo ha insistido muchas veces, ahí nos hemos encontrado también muchas veces,
tenemos una consulta abierta, una consulta donde está el doctor Lang y estoy yo, hacemos una consulta centralizada con un enfoque integrado que realmente, le digo a usted, en los años que ya son más de 45, 48 años de médico que yo, este tipo de consulta es una consulta que realmente es muy sui generis. Es decir, aquí no prevalece el criterio de uno ni del otro, sino compartimos, intercambiamos, valoramos a cada paciente individualmente. Y realmente, vamos a decir con una palabra muy, muy típica cubana, dice, a veces se han sacado pacientes del hoyo, así, increíblemente, porque además es una cosa que los pacientes lo dicen. Es decir, es una atención individualizada, personalizada, pero que se le atiende al paciente. Nosotros no tenemos enfermeras, nosotros tenemos un técnico. El médico hace el diagnóstico, entrevista al paciente, ve al paciente, se intercambia con la familia, le manda los resultados, le hace el tratamiento, le aplica el tratamiento y lo evoluciona. Pero no es el médico que usted va y que lo vio toda una serie de personas, la recepcionista, después el medical assistant, después quien le toma la presión, después que le ve, y al final el médico viene un ratico por cada cubículo. Aquí somos muy integrados. Hay un rapport. Una vez le decía a usted qué cosa es rapport. La relación médico-paciente, cuando llega a ser tan compenetrada, se le denomina rapport entre personas. Es la vinculación entre el médico y el paciente. Entonces, muchas veces los pacientes llegan tarde. También hay a veces un mito, yo le comunican, se lo decían a los otros días, de que llaman y pues hay 10 o 12 pacientes citas para esa hora y el paciente quiere ir pero no puede. Hablábamos con el doctor Lamono, si usted tiene interés en ir y usted tiene necesidad de ir y usted no tiene posibilidad de tener una cita a través de la vía telefónica a la clínica, usted vaya. Jamás, nunca en la clínica, y yo creo que usted ha sido testigo de eso, el doctor Lang se va a nadie sin verse en la consulta. Quizás sea a la 1 de la mañana, quizás sea a las 12 de la noche, quizás sea a las 3 de la mañana, pero le garantizamos de que va. Para que no se sientan limitados en que es que están muy lejos los turnos. No. La cita es una cita que está a disposición de la población. Y no quiere decir ahora que tampoco todo el mundo vaya a la hora que quiera ni nada. Deben de llamar a la clínica, al teléfono establecido, sacar su cita. Pero si alguien tiene interés en ir a verse, yo estoy convencido de que si va, nunca dejará de verse. Tiene que tener la paciencia de que siempre hay pacientes que llegan primero o que son niños o que son pacientes en mal estado y pues no podemos esperar a que un paciente que vaya con oxígeno se le acabe el oxígeno por esperar 2 horas. Entonces tenemos que darle prioridad, no muchas veces ni por el orden de llegada, sino por el orden de prioridad del médico, porque incluso tenemos esa característica en la clínica, el doctor Lang lo conoce. Es decir, independientemente del trabajo conjunto de la clínica, de la recepcionista, cuando salimos allá a decir el próximo paciente sale, generalmente salgo yo, ¿no? Salimos los médicos a ver a quién le corresponde y priorizamos que el niño que tiene que ir a la escuela pues se vea antes para que pueda dormir un poco, al viejito que no puede caminar o que viene en camilla. Es decir, el carácter humano prevalece. También es latente en nuestra clínica. Y yo digo de que es una ventaja poder trabajar en conjunto, como lo hacemos el doctor Lang y yo, porque me ha dado a mí la posibilidad de eso, integrar la medicina como se integra en esta clínica, y realmente, como le decía, muchos pacientes se benefician enormemente, pero no temerle a que no se puede ir, que si es muy lejos, que si se demora mucho, que ya llevo 3 semanas y no encuentro cita. No le teman. Los pacientes de cáncer en nuestra clínica los jueves tienen prioridad por encima de otros pacientes, independientemente que se ve cualquier tipo de otra patología. Y otra cosa, no hay 10 minutos, 15 minutos y que pase el que sigue. No. Le da el tiempo necesario a cada uno. Porque es que lo más importante de un paciente es el problema que él tiene. Yo sé que todos tienen problemas, pero para
Juanito, el problema más grande que tienen es un problema del tiroides. Y para él el tiroides es lo más importante. Para Carmen, a lo mejor tiene un cáncer de colon y para ella el problema es el cáncer. Sin embargo, a lo mejor hay uno que tiene un cáncer de próstata con metástasis pulmonar, con metástasis ósea, que está mucho peor. Pero para Carmen, que viene con su problema del colon, lo más importante. Entonces hay que dejar que el paciente lo diga, se exprese, se comunique y dejarlos hablar. Que a veces hasta eso se limita a los pacientes cuando uno va a otros lugares. Yo veo cómo se limita. Nosotros estamos abiertos, una consulta realmente que tiene esas características. Usted muchas veces lo dice cuando va a anunciar el programa. Tiene mucho profesionalismo, pero tiene mucho carácter humano con el paciente y con la familia. Ahora, yo exhorto a los pacientes que no le dan esa opción, que la exploren. Realmente es impresionante. Yo tengo vivencias prácticas de pacientes increíblemente avanzados, otros de inicio. Es decir, no escatima la medicina integrada que hacemos ahí de la medicina oriental, con base en los tratamientos de medicina oriental. No se deslinda que sea al principio, al final o en el medio de la patología del cáncer. Puede ser en cualquier momento que se pueda ser atendido y puede ser inclusive, como decía el doctor Lam, combinada con la medicina oeste, porque lo lindo de esto es que usted ve muchas veces va a un médico de medicina oeste, oncólogo, y yo he tenido que ir a hablar con algunos de ellos por algunos pacientes y rechazan sin saber ni tener conocimiento. Nosotros no rechazamos al médico que vaya, al contrario, venga usted con su paciente, explíquenos qué le está haciendo, qué podemos combinar, cómo podemos sacar al paciente. Porque en definitiva, y es importante esto, Jenny, yo voy a decir, el paciente, la medicina occidental parte de una diferencia filosófica en su concepción a la medicina oriental. Pero al paciente no le interesa qué filosofía profesa el médico. Lo que le interesa es que él tiene un problema y que se lo resuelva. Correcto. Exactamente. No sé si pude lograr cubrir la pregunta, pero es la idea. No, perfecto, doctor Dopico. Doctor Lam, además de escuchar información en programas como este, ¿de qué manera llegan pacientes a su clínica en busca de tratamiento? Bueno, principalmente por referencia personal, por lo que llamamos información por boca del paciente, de un paciente satisfecho. Pues un paciente satisfecho equivale o vale por la información publicitaria de 10 programas. De 10 programas, realmente. Y siempre lo digo, no hacemos este programa para buscar pacientes, porque pacientes tenemos demasiados. Realmente lo hacemos por el amor a la medicina tradicional china, a la medicina integrada, y en especial en el área de la oncología, que hay tanta necesidad y tanto desconocimiento, tanto a nivel profesional como en la población, en cuanto al uso de la medicina oriental en esta área. Y por eso lo hacemos, pero no porque buscamos pacientes, porque realmente, afortunadamente, en aproximadamente casi 25 años que tenemos de servicio en nuestra clínica, pues nunca nos ha faltado pacientes. Tenemos muchísimos pacientes, siempre tenemos más pacientes incluso que lo que realmente podemos atender rápidamente. De modo que la mayoría de los pacientes llegan por referencia personal, por la información que le comunica un paciente satisfecho. Esa es la razón principal de cómo llegan los pacientes a nuestra clínica, o sea, la vía principal. Yo muchas veces también he escuchado a personas decir, bueno, fui a ver a mi oncólogo y en la clínica de mi médico convencional me han dicho que no use medicina tradicional china, o que si no me hago el tratamiento convencional exclusivamente, pues me voy a morir. Y toda esa estrategia de temor, de terror, nosotros no ejercemos de esa manera realmente. Nosotros tratamos de hacer una medicina, como decía el doctor Dopico, de forma integrada, e incluso siempre estamos en la mejor disposición de colaborar
con otros proveedores. ¿Por qué? Porque entendemos que en la formación de los médicos convencionales pues no se encuentra comúnmente la preparación en medicina oriental. De modo que no se culpa a ningún proveedor por no conocer la medicina oriental. Y si alguno necesita saber, por ejemplo, el fundamento de un tratamiento que nosotros indiquemos, pues con mucho gusto le explicamos tanto el mecanismo de acción, la estrategia del tratamiento, posible interacción, posible efecto adverso, todo lo que quiera saber realmente. Muchas veces nos piden literatura y se las damos. De modo que siempre estamos en la mejor disposición de cooperar, no solamente con el paciente, pero con sus otros proveedores. Y yo siempre digo, no permitan que le digan mentiras. Que si me hago quimioterapia o radiación, sí, bueno, eso es una opción disponible y se debe analizar de acuerdo a la necesidad individual de cada persona, porque no siempre es la mejor opción recibir quimioterapia y radiación. Y por otra parte, no siempre es inteligente rechazar tratamiento con esas terapias. De modo que todo depende del caso individual que tengamos frente a nosotros, porque también nos llegan pacientes que son reacios a recibir tratamientos con quimioterapia, por ejemplo, o con radiación, y muchas veces pues vemos que tiene bienestar hacerse ese tipo de, o recibir alguno que otro tratamiento convencional. Incluso lo más que referimos nosotros es a cirugía, porque también hay un concepto erróneo que muchas veces las personas piensan que la medicina tradicional china no usa la cirugía. Y desde el mismo comienzo, desde hace miles de años, la medicina tradicional china incluye cirugía. De modo que nosotros referimos a otros médicos y de la misma manera cualquier médico que necesite información profesional sobre cualquiera de nuestros tratamientos, con mucho gusto siempre estamos disponibles para colaborar con ellos. Por eso le agradecemos muchísimo estos programas donde usted nos explica detalladamente qué se puede lograr con la medicina, no solo la medicina oriental, sino la medicina integrada. Sí, yo le llamo la naranja completa, no ninguna media naranja, sino la naranja completa. También, si alguno quiere buscar información, hay una página web que se llama royaltcm.com, está en inglés y está en español, y el teléfono de la oficina del Dr. Lam es el 305-267-4560, 305-267-4560, y la oficina está ubicada en el 7360 de Coral Way. Pero en la página hay mucha información y hay algo, doctor, que yo no me canso de pedirle que nos hable, y es del Herbantivir C. El Herbantivir C es una fórmula herbaria, pero con todos los ingredientes, todos los componentes tienen fundamento científico, o sea, están probados su mecanismo de acción, y está basada en la experiencia que existe de su uso de la medicina herbaria para combatir las afecciones respiratorias y particularmente los coronavirus en Asia. De modo que es una fórmula basada en ciencia, no en anécdotas. Una fórmula muy buena y con una respuesta extraordinaria que hemos tenido en los pacientes, las personas que han usado el Herbantivir C. Es una fórmula que mejora la sintomatología no solamente del COVID-19, sino de cualquier afección respiratoria, incluso no solamente bacteriales, pero
virales, sino también infecciones bacterianas. Es muy importante porque tiene acción antiinflamatoria, acción antiviral, acción antitusiva, incluso tiene también acción anticoagulante, que es muy importante en este caso, que este virus en particular, el coronavirus, pues sabemos que produce muchos episodios de coágulos. El Herbantivir C es una gran ayuda y es una fórmula que tenemos disponibles en nuestra clínica en Miami, y también se puede ordenar por internet. Si se hace una búsqueda en Google, le va a aparecer los websites donde tienen disponible el Herbantivir C. Doctor Dopico, doctor Lam, muchísimas gracias por informarnos cada semana acerca de la medicina oriental. Los convocamos para la próxima semana, Dios mediante. Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias, doctor Lam. Gracias a usted, doctor Dopico. Y gracias también a Tito Silva, allá en los controles, en la parte técnica. Fundamental. Que no sale, pero siempre está. Sí, él es quien hace posible el programa. Seguro. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y sábados 6 a.m. Les deseamos salud y suerte.